Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya veo que tenemos aquí conectados. Les mandamos un saludo. Por ahí vemos que ya están activos Angélica, Cristian, Gustavo, Federico, Rogelio, Roberto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenos días, Federico. Pues vamos a dar inicio a nuestro webinar del mes de septiembre. Hoy estamos a 12 de septiembre. Nuestro tema del día va a tratar acerca de nuestra oficina de gestión de proyectos, o bien por sus siglas en inglés, la PMO, como bien la conocen todos ustedes. La PMO, pues como saben, es un área dentro de nuestra organización, en la cual se encarga pues de establecer todas esas pautas que ayudan a mantener la estrategia de la organización como se debe, y así también pues establece los mecanismos para que el cumplimiento de nuestros proyectos se lleven a cabo en tiempo, en costo, que es muy importante, y el alcance que se requiere. Entonces vamos a estar revisando este tema el día de hoy. Muy buenos días a todos a quienes nos están contestando. Vamos a darles unas rápidas recomendaciones para que este webinar sea de mejor experiencia para ustedes. Es indispensable pues que tengan una buena conexión a internet, así como si tienen ancho, están utilizando algún otro programa como Facebook o están escuchando música, es recomendable que cierren las ventanas para que no pierdan la conexión. Así también, para aquellas personas que están en alguna oficina, por ejemplo, es recomendable unos audífonos para que sí puedan tener mejor audio y no se pierdan nada de lo que vamos a decir aquí, que es muy importante para sus áreas en la administración de proyectos. El consultor que nos va a estar acompañando el día de hoy va a ser el ingeniero Carlos González. El ingeniero es nuestro director consultor en Evorit. Es ingeniero en sistemas computacionales, aparte de una amplia experiencia. Ya es PMP en su cuarto ciclo de recertificación, además que cuenta con un certificado en ITIL V3 Foundations. Y pues como les comento, ya tiene más de 15 años como administrador de proyectos y más de 8 años como consultor en compañías importantes, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Ha sido parte importante también en conferencias que hablan respecto al tema en administración de proyectos. Y pues bienvenido, Carlos, muy buenos días. No sé si nos escuchas. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos a todos. Por favor, nada más indiquen con una manita si me escuchan bien, si no tienen sonido doble o algo por el estilo, por favor, me avisen, ¿ok? Pues como comentaba Diana, el tema de hoy es algo bastante interesante. Muy bien, gracias a todos aquellos que están evaluando que tienen una buena conexión y buena recepción. Vamos a hablar sobre un tema que cobra mucha relevancia últimamente. Ha sido un tema que ha generado pues mucha necesidad en organizaciones. Debo decirles que durante este último semestre nosotros como organización tenido solicitudes cada vez de un mayor número de organizaciones para implementar una oficina de proyectos. Entonces, ese es un tema que deseamos poder compartir con ustedes para ver qué es, qué hace, cómo se maneja, cómo funciona, cuáles son sus funciones, e inclusive algunos lineamientos muy generales de muy alto nivel acerca de cómo se implementa una oficina de proyectos. Entonces, por favor, todos aquellos que tengan una pregunta, Diana me va a estar ayudando a tomar algunas de las notas que vayan saliendo durante la sesión. Y les pediría que por ahí pongan sus preguntas para al final de la sesión poder responder a ellas, ¿ok? Entonces, esta es la agenda. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Perdón que aquí ya
me están llamando, déjenme poner aquí en mute mi teléfono, pero vamos a hablar acerca de qué es la oficina de proyectos, por qué es necesaria en una organización, qué funciones tiene, qué niveles de madurez tiene, qué beneficios y finalmente algunos puntos o hitos importantes para implementarla. Y esto, a final de cuentas, nace como cualquier organización que tiene una necesidad de cumplir sus metas o sus objetivos de forma estratégica, pues de las necesidades de negocio que están saliendo. Y hay un estudio que emite el Foro Económico Mundial que básicamente habla acerca de cuál es la percepción del futuro de la economía mundial y obviamente de los países en los próximos años, que no suena nada halagadora ni prometedora, más bien yo diría que hasta un poco desconcertante porque al parecer se está esperando que en vez de que haya un crecimiento de la economía, es más bien se estabilice o decrezca para hacer esto. Y si se dan cuenta en la gráfica que les estoy mostrando, básicamente lo que estamos viendo ahí es que el crecimiento para las economías avanzadas es que caiga más bien hacia este año y el próximo, que no ya no se mantenga, sino más bien decaiga, mientras que por lo menos para las economías emergentes como es nuestro país, pues realmente tengamos un desempeño por lo menos más halagueño para el próximo 2017, como ven ahí en esa gráfica, en esa parte de abajo de la gráfica que estamos teniendo ahí, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, pues las compañías tienen que ser capaces de hacer más con sus mismos recursos, deben de tener todas sus habilidades y sus capacidades, sus recursos humanos, técnicos y materiales para poder lograr hacer que la compañía funcione y funcione bien. Y no solamente hablamos de organizaciones que tengan fines de lucro, ¿ok? Quiero ser muy claro en eso, es cualquier organización. Y esto nos va a dar pie a lo que ya hemos venido platicando y que cada vez que tengo la oportunidad lo refuerzo en los webinars. Fíjense, al final de cuentas, todos los esfuerzos que tenga una compañía van orientados a mantener su operación, que esa operación sea adecuada, que pueda mantener el status quo de la organización, pero por otro lado tenemos la parte de los proyectos, en donde los proyectos, y esta definición es excelente, si ustedes tienen la oportunidad de leer los libros de John Kotter, que es un afamado ex profesor de Harvard, pero que tiene su propia organización que ayuda a las organizaciones a cumplir su estrategia, vean la fortaleza de lo que implica la estrategia. Y todo esto está relacionado con lo que de alguna forma hacen o deberían de hacer las oficinas de proyectos, ¿ok? Entonces, dependerá de qué tanto la oficina de proyectos, qué tan estratégica se convierta dentro de la organización, es qué funciones va a tener. Y vamos a ver un modelo, que es el modelo de Bradford-Niver, que es este modelo nace de un estudio que realizó esta persona, Bradford-Niver, este par de personas, acerca de la perspectiva de qué funciones debe tener una oficina de proyectos, ¿no? Y no hay un solo modelo de oficina de proyectos, pero de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, es el que nos ha parecido más relevante y más interesante respecto a qué debe de hacer una oficina de proyectos, ¿no? Y entonces, aquí es en donde entramos con los eslamones que hemos visto hasta este momento como parte de nuestra contribución como administradores de proyectos en las organizaciones, ¿no? En donde si no tenemos estos 3 eslabones que hemos visto de manera recurrente en el pasado, en los webinars anteriores, entonces no va a ser posible que la compañía logre cumplir sus objetivos y sus metas. Y fíjense que hemos tenido oportunidad de trabajar en empresas de medianas, grandes, de diferentes tipos de áreas, y al final todos tienen las mismas necesidades, fíjense, todos tienen las mismas necesidades, todos tienen las mismas problemáticas porque están preocupados, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, hay algunas inclusive organizaciones que no tienen claro qué es lo que tienen que hacer, y es ahí en donde la oficina de proyectos cobra una relevancia muy importante. Si no logramos entender lo que la organización quiere, la oficina de proyectos deja de tener
un valor real, porque se convierte en un proceso burocrático. Y quiero que lo piensen de manera muy clara y nos quitamos esas telarañas acerca de que una oficina de proyectos es aquella que ayuda a definir estándares por definir estándares, ¿no? Yo creo que esa es una visión anticuada y eso es tanto como pensar que ahora si se dan cuenta, voy a hacer referencia al ISO 9000, la nueva versión de ISO 9000 ya no está tan enfocada hacia solamente hacer lo que documentaste, ¿no? Estandarizar, sino realmente cómo cumples la estrategia. Y fíjense ya cómo todos los esfuerzos y obviamente las oficinas de proyectos tendrán que ir pensando hacia ese aspecto y no tanto en estandarizar por estandarizar o documentar por documentar. Si seguimos pensando en ese sentido, entonces las oficinas de proyectos se convierten como en un área más de procesos, ¿no? De estandarización por la estandarización, y entonces es cuando empezamos a perder el verdadero valor que puede tener una organización de este tipo, ¿no? Entonces, hay un estudio bien interesante que tiene el PMI, que está relacionado precisamente de cómo es que las organizaciones evalúan el cumplimiento de sus metas. Y fíjense este resultado que se emite por parte del PMI, es una encuesta que se emitió el año pasado. Afortunadamente se ha liberado apenas hace un par de meses una nueva encuesta en donde más o menos se evalúa cómo van y creo que ha mejorado, pero ha mejorado el desempeño de los proyectos y por lo tanto la mejora del cumplimiento de la estrategia dentro de una organización. Pero, ¿qué nos dice esta gráfica que estamos viendo? Fíjense, dice que aquellas organizaciones que son de alto desempeño, ¿y qué significa que sean de alto desempeño? Son aquellas que están organizadas, que tienen buenas prácticas en el portafolio, en la gestión de programas, en la gestión obviamente, de los proyectos, de los recursos que participan en ellos, etcétera, tienen una tasa de éxito del 89%, ¿ok? Y cuando hablamos de una tasa de éxito del 89%, es interesante ver a qué se referiría ese 89%. Ese 89% se refiere básicamente a que los proyectos son eficaces y son eficientes. Fíjense que esto que les estoy diciendo es bien, bien interesante, porque no solamente nos debemos de preocupar porque los proyectos logren cumplir la santísima triple restricción, todos nosotros que somos adeptos a la gestión de proyectos, sino que tenemos que ayudar a que logren cumplir el beneficio para el que fue diseñado el proyecto, que eso es ser eficaz en el proceso. Entonces, cuando hablamos del 89% significa 9 de cada 10 proyectos. Sí, ahí lo tienen ahí, en este caso le llama el PMI el Benefit Realization, ¿no? Que ya está cobrando una relevancia muy, muy importante para dejar solamente de cumplir lo que nos piden, sino realmente lo que necesitan los proyectos. Y aquí las organizaciones que no logran, fíjense, que no son de alto desempeño, que no logran ser eficaces y eficientes en sus procesos, solamente 3,5 de cada 10 iniciativas que generan logran ser exitosas. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran diferencia y aquí las oficinas de proyecto tienen mucho que ver en esta parte, ¿ok? Tienen mucho que ver porque ayudan a estructurar la forma en la que vamos a plantear y a cambiar el esquema de convertirnos solamente en un elemento de estructura por un elemento de generación de valor hacia la organización. Por eso los líderes de la oficina de proyectos ahora están cobrando una relevancia tan importante como puede ser un director de operaciones, como puede ser un director de calidad, un director de finanzas, porque la oficina de proyectos cada vez está convirtiéndose en un engrane tan grande dentro de la compañía que ayuda inclusive a dirigir y organizar los esfuerzos que nos van a ayudar a cumplir con esas metas organizacionales que estamos hablando. Y aquí me gustaría, por favor, que empezáramos con una pregunta que me gustaría que me pudieran responder basado en estas 4 opciones, A, B, C o D, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una oficina de proyectos basado en lo que hemos platicado hasta este momento, ¿no? ¿Cuál creen que sea el objetivo? Primero, inciso A, definir los estándares de una organización. Inciso B, soportar a los proyectos y a los administradores de proyectos de una organización. Inciso C, ser auditora, o sea, tener una función de auditoría sobre todo lo que gira en torno a los proyectos, o inciso D, soportar la estrategia, ¿de acuerdo? ¿Cuál creen
que sea ustedes cuál será el objetivo de la oficina de proyectos. Pueden responder, por favor, A, B, C o D, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Adelante, por favor. Muy bien. Ok. Ya casi contesta la mayoría de ustedes. Muy bien, fíjense, la mayoría de ustedes contesta que D. En primer lugar, creo que la mayoría puso D como parte de este proceso. En segundo lugar teníamos B, que más o menos respondieron algunos de ellos, pero tienen razón, ¿de acuerdo? La mayoría de ustedes tienen una clara idea. El principal objetivo de una PMO en el muy alto nivel es ayudar a que se soporte la estrategia dentro de la organización. Entonces, eso tendrá que ayudarnos a definir entonces cómo estamos llevando a cabo nuestro proceso, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué implica entonces el modelo de Bradford-Niver acerca de qué es una oficina de proyectos, ¿no? Y qué implica, qué funciones tiene de acuerdo a estos niveles de madurez. ¿Alguien de ustedes ya había escuchado acerca de este modelo de madurez de una oficina de proyectos? Contéstenme por ahí sí o no. ¿Qué opinan? Ok, muy bien, Federico. Muy bien, excelente. Entonces yo creo que va a ser información nueva y fresca a este respecto. Vamos a ver entonces qué elementos nos ayudan a involucrar entonces las funciones que tiene una oficina de proyectos, ¿no? Entonces, pensando en lo que acabamos de decir, uno de los grandes objetivos de una oficina de proyectos es, fíjense lo que dice ahí ese slide, es bastante revelador, ¿no? Incrementar el nivel de cumplimiento en la alineación y ejecución de la estrategia, ¿sí? Porque se puede decir fácil que hay que hacer la estrategia, pero una cosa es que nos encarguemos de que los esfuerzos de la compañía se alineen a ella, y la otra muy diferente es ayudar a que se ejecute la estrategia. En este caso, esos dos elementos son bien, bien importantes. Ahora, ¿cuándo se considera que una organización realmente necesita una oficina de proyectos? Y fíjense que esta es una pregunta que muy comúnmente nos hacen. Oye, ¿cómo sé que ya tenemos el tamaño o qué elementos pueden decirnos dentro de nuestra organización que una oficina de proyectos es necesaria? Y eso lo vamos a responder viendo este slide que viene a continuación. ¿Ok? Fíjense, ¿cuándo saben ustedes que necesitan una oficina de proyectos? Piensen en los eslabones que vimos al principio de esta presentación, ¿ok? Si alguno de esos tres eslabones está débil, ¿sí? Entonces podemos decir que una oficina de proyectos puede ayudarnos a fortalecer alguno de esos tres eslabones. ¿A qué nos referimos? ¿Ok? A pesar de que la oficina de proyectos no es la encargada de definir propiamente la estrategia, ¿de acuerdo? Pero si vemos que la compañía tiene muchos esfuerzos, tiene muchos proyectos, tiene muchas ideas, ¿no? Y tenemos los proyectos que son los urgentes, los importantes, los de alta rentabilidad o los estratégicos, pero todos son iguales. Entonces, significa que no tenemos un buen proceso de alineación, ¿no? Por ahí lo que comentamos siempre que tenemos el síndrome del sol de la negra, ¿no? La estrategia está clara, pero todas las ideas que surjan, todos los proyectos que definan los directores, no importa qué, pasan sin filtro y entran directamente a ejecutarse y nos van inflando el número de proyectos que vamos a ejecutar, ¿no? Y la otra es cuando directamente los proyectos, ¿sí? El número de proyectos primero entonces se nos desborda. Esto es algo bien importante. El primer síntoma que tenemos cuando es requerido o se vislumbra una oficina de proyectos es cuando el número de proyectos que tenemos en la organización o en un área en particular se desborda. No podemos manejarlo y cada vez tenemos un backlog, un listado de proyectos en espera, o peor aún, un listado de proyectos que a todos estamos atendiendo y a todos les estamos diciendo que sí, a pesar de que no sabemos que no tenemos la capacidad de poderlos ejecutar todos. Y segundo, también cuando la complejidad de los proyectos es tal que entonces vemos que no estamos siendo eficientes en su ejecución, ¿no? Entonces,
Cuando identifiquen cualquiera de estos dos o una combinación de ambos, ¿no? A lo mejor tienen una alta complejidad y no estamos cumpliendo la triple restricción, o los proyectos que estamos eligiendo no son los que mejor alineados están a la estrategia, a los indicadores de la compañía, o inclusive si la estrategia no está claramente definida, uno de los objetivos de la oficina de proyecto pudiera ser, ya en unos niveles, como lo vamos a ver, muy altos de madurez, ayudar a organizar esa estrategia, empujar a que la estrategia esté bien definida para que los siguientes pasos se den dentro de una compañía, dentro de una organización. Y aquí la forma en la que se puede organizar una oficina de proyectos puede ser a nivel como área, como tal de proyectos. Esto sería como liderar, sería lo que en ocasiones las organizaciones o el PMI le llama la EPMO, que es Enterprise Project Management Office, que es un área transversal a toda la organización. Es una oficina de proyectos corporativa que se encarga de administrar, si no todos los proyectos, al menos los más estratégicos, los más relevantes para el negocio. Pero dense cuenta de algo, si nosotros seguimos pensando que la oficina de proyectos es batear todas las bolas que nos avienten, ¿no? Aunque sean bolas o strikes, etcétera, pues entonces nos vamos a convertir más bien como en un centro de atención, ¿no? Y realmente la oficina de proyectos tiene que convertirse en aquella que ayuda a hacer que la estrategia se cumpla. Entonces es probable que haya proyectos que no sean tan estratégicos, que sean relevantes, pero de acuerdo a la capacidad que tenemos como organización, solamente nos vamos a enfocar en algunos cuantos, ¿no? Entonces, este sería, ¿no? El que pudiéramos generarlo. Hay algunas compañías que intentan inclusive que la oficina de proyectos corporativa se encargue de administrar todos los proyectos, tanto estratégicos como no estratégicos, y entonces esta área se convierte como un eslabón que se puede convertir en un cuello de botella. Entonces hay que tener mucho cuidado acerca de cuál es el alcance y hasta qué punto una oficina de proyectos se convierte en un elemento habilitador. Y por favor, quiero que subrayen esa palabra y que lo tengan muy en cuenta en su mente. Un elemento habilitador de la estrategia y no un elemento que deshabilita o que retrasa el cumplimiento de la estrategia, ¿ok? Entonces, miren, de hecho acabamos de tener una reunión con un cliente de manufactura de calzado muy importante, que nos dice, oye, es que estamos creciendo tanto y de manera tan importante que nos inundamos de proyectos, pero todos los proyectos son importantes y los directores se enojan o piensan que tenemos favoritismos en nuestra oficina de proyectos porque les decimos que no en algunos proyectos, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy claros en acerca de cuál es el rol y qué funcionalidad vamos a tener, ¿no? Y lo que pasa en ocasiones es que realmente la oficina de proyectos se convierte en habilitadora porque inclusive, como lo ven en este slide, además de dirigir proyectos de forma directa, también habilita al personal de las demás áreas para que puedan coordinar proyectos que sean menos estratégicos, que siguen siendo importantes para las áreas, pero que tienen un alcance no tan grande ni tan estratégico, pero que soporta a ese personal de las demás áreas a que ejecute sus proyectos internos dentro de sus áreas, que no abarcan muchas más de su área funcional en su ejecución. Y así, entonces, se convierten en habilitadores porque empujan la estrategia a través de los proyectos importantes, pensando de nuevo que los dos elementos es el número de proyectos y su complejidad, y segundo, ayudan a que ahora sí que la eficiencia de las áreas no se detenga por la falta de capacidad en la ejecución de los proyectos que no son estratégicos. Y eso entonces se convierte en un habilitador de una organización combinada, ¿ok? Entonces, pensando en esto, quisiera que me digan y me respondan la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Su organización primero, ¿cuentan con una PMO? Y si es sí, díganme si su oficina de proyectos es una oficina de proyectos corporativa o si es una oficina de proyectos dentro de un área específica. Lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que la mayoría de las oficinas de proyectos dentro de las organizaciones empiezan en el área de sistemas, de tecnologías de información, porque es en donde eventualmente los proyectos caen, ¿no? Siempre todos los proyectos caen ahí y la oficina de proyectos entra ahí. Entonces, ¿cómo evalúan entonces la oficina de proyectos que tienen dentro de su organización? No tienen una oficina de proyectos, ni empresarial, ni local. B, si tienen una oficina de proyectos, pero que está dentro de un área específica, ¿sí? Y que le reporta directamente a esa gerente funcional. O C, sí tenemos una oficina de proyectos, pero es un área funcional que tiene un propio gerente o director que le reporta directamente a la dirección. ¿Qué opinan? Muy bien, Jorge por ahí nos dice que tiene, sí, pero dentro de un área específica. Rogelio dice que no tiene.
Rodolfo dice que sí, que es corporativa. Federico dice que sí, pero está en un área específica. Muy bien. Si se dan cuenta, pues dependerá mucho de inclusive de las políticas y procesos y estrategias que siga una organización para determinar en qué punto debe de estar. Pero yo creo que eventualmente una oficina de proyectos tendría que subir a un nivel corporativo, ¿de acuerdo? Eventualmente tendríamos que buscar lograr llegar a generar eso, porque si recuerdan, y aquí quiero ver si me han puesto atención hasta ahorita, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo entonces de implementar una oficina de proyectos? Por favor, díganme, ¿cuál dijimos que era el objetivo para implementar una oficina de proyectos? Escríbanme por ahí, por favor. Quiero ver si todavía están conmigo. ¿Cuál era el objetivo de implementar una oficina de proyectos? ¿Nadie? Ok, muy bien, Jorge. Excelente, Roberto. La estrategia, nunca dejemos de perder eso. Fíjense que lo más importante en todo, inclusive un administrador de proyecto nunca debe de preguntar primero qué vamos a hacer, sino para qué lo vamos a hacer. Y es lo mismo que sucede en una oficina de proyectos, ¿ok? La oficina de proyectos eventualmente tiene que medirse con el cumplimiento de las metas de negocio. Ya indicadores intermedios o de operación de una PMO tendrán que ser pues, el número de proyectos exitosos, cuántos han sido eficaces, cuántos han sido eficientes, qué porcentaje. Fíjense, una medida de una oficina de proyectos muy madura tendría que ser qué tanto hemos logrado cumplir de los objetivos anuales de la organización por la intervención de la oficina de proyectos. O sea, realmente cuántos objetivos se han logrado cumplir cuando esto se genera. Y entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, caballeros, señoritas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es necesaria entonces una oficina de proyectos, no? Y vamos a hablar de 6 problemáticas o 6 síntomas que hacen relevante el que ustedes piensen. De hecho, esto puede ser un caso de negocio para sustentar que una oficina de proyectos está generando valor o que no está generando valor. Inclusive ustedes que dijeron que sí tenían una oficina de proyectos, si algunas de estas 6 problemáticas o ninguna de esas 6 les está ayudando a cumplir la oficina de proyectos, tendríamos que cuestionar el valor que tiene una oficina de la oficina de proyectos para su organización. Entonces pongan mucha atención, por favor, porque estos puntos van a ser bastante interesantes para determinar si nuestra oficina de proyectos es relevante y si no la tenemos y la queremos implementar, entre mayor número de problemáticas tengan, entonces significa que más urgente o importante es implementar una oficina de proyectos, ¿de acuerdo? Hablando más allá de los 2 elementos que les comenté anteriormente. Primero, fíjense, si hablamos que el objetivo de la PMO es ayudar a que la estrategia se cumpla de manera general o de un objetivo de manera general dentro de la oficina de proyectos, el primer elemento es una visión limitada del desempeño de los proyectos. ¿Cuándo sabemos que esta problemática se tiene dentro de una compañía? Cuando de pronto la alta dirección no sabe cómo va la ejecución de su estrategia. Los proyectos saben que están en ejecución, ¿de acuerdo? Pero no sabe qué tan bien van o qué tan mal van, o cuando básicamente, y esto también es bien importante, los proyectos están terminando, pero no tenemos una cuantificación real de los beneficios que estamos obteniendo de los proyectos que se han finalizado. Y fíjense que eso es bien importante, eso es algo que descuidamos después dentro de las oficinas de proyectos, en donde solamente nos centramos a que los proyectos cumplan el tiempo, el costo, el alcance, pero no nos enfocamos realmente a evaluar a posteriori qué es lo que pasa. Entonces, cuando sientan que hay una visión vaga acerca de cómo van los proyectos, cómo se están trabajando, etcétera, hay una necesidad acerca de alguien que ayude a consolidar esto, ¿no? O lo típico también, cuando cada área o cada administrador de proyecto presenta la información de avance de sus proyectos de manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces, cada quien presenta el estatus de forma diferenciada, no se tiene claro cómo, se tiene problemas para obtener información fresca del avance de los proyectos, ¿no? Es complicado, etcétera, ¿no? Ese es uno de los primeros síntomas que nos llevan a identificar qué es una PMO. Les voy a pedir, por favor, que pongan atención y al final de estas 6 quiero que me digan ustedes de las 6, ¿cuántas son las que más ustedes identifican dentro de su organización? ¿De acuerdo? Para evaluar entonces qué tan relevante sería hacer que su PMO empezara a funcionar mejor o implementar una PMO. Vamos con el segundo síntoma, ¿ok?
En el 80% de los casos es el que detona dentro de una organización que una oficina de proyectos empiece a hacerse, ¿no? Oye, y fíjense que lo hemos visto en todos los clientes que hemos visitado que nos dicen que tienen oficina de proyectos y que quieren elevar su nivel de madurez o quieren implementarla. Eventualmente, segundo problemática es la que se ha presentado en más del 95% de los casos. Yo les diría que yo creo que 1 de cada 20 no lo tiene. Sabemos que tenemos una capacidad instalada de recursos humanos, técnicos y materiales, pero el problema es que no sabemos cuál es la capacidad de ejecución de los proyectos o hasta cuántos proyectos podemos ejecutar en un periodo dado, no sé, en un año, en un semestre, etcétera. Entonces sabemos probablemente que elegimos a los mejores proyectos, pero de repente elegimos y decidimos autorizar más proyectos de los que la organización puede ejecutar y desde ahí vienen los problemas. Y fíjense que hemos estado y ahorita estamos dando consultoría a una organización financiera en donde nos pidieron que les ayudáramos a armar su proceso de portafolio, porque dicen, oye, yo sé que tengo recursos, pero no sé cuál es la capacidad o hasta qué proyectos, porque ellos están generando su planeación estratégica a 5 años. Y fíjense qué interesante y qué perfil tiene esta organización, qué visionarios son, que dicen, yo quiero ver si los recursos humanos, técnicos y materiales de los proyectos que yo tengo que ejecutar de aquí a 5 años van a ser suficientes para lograr las metas estratégicas que estamos planteando. Y eso es una labor indispensable de la oficina de proyectos, poder determinar de manera muy, muy cercana a la realidad, con poco margen de error, exactamente qué proyectos podemos ejecutar, en qué tiempo y cuál va a ser el uso y la utilización de los recursos que vamos a tener. Y esto no solamente es para decir no podemos ejecutar los proyectos, sino más que eso, yo creo que hay que cambiar la perspectiva. La perspectiva es, si estos objetivos son tan importantes y estos proyectos son tan importantes, ¿qué recursos necesitamos obtener para poder ejecutar entonces la estrategia y asignárselos a los proyectos? Y si no podemos, entonces, ¿qué es a lo que sí podemos lograr en el cumplimiento de la estrategia? ¿Ok? Este segundo problemática es bien, bien relevante y bien importante para una PMO. Vamos a la tercera problemática, ¿ok? La tercera problemática es cuando, fíjense, este es un síntoma bastante claro, cuando el éxito de los proyectos depende mucho de las personas que están involucradas o del área que está involucrada. Oye, resulta que pues está Carlos González y con Carlos González los proyectos no salen bien porque esa área está bien desorganizada, pues sí tiene muchas ganas y le echa muchas ganas, pero a final de cuentas los proyectos no salen como deberían de salir. Pero en cambio, si nos vamos y el área de Federico, ¿no? El área de Federico es ordenada, es metódica, hace un buen proceso de integración, tiene un buen proceso de comunicación con la alta dirección, etcétera. Entonces los proyectos salen bien, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando depende de las personas y de las áreas para determinar qué tan exitosos son los proyectos, y hay veces que ahí en el pecado llevamos la penitencia, ¿a poco no? De pronto hay una área, una persona que es muy ordenada, muy metódica y es a la que les cargamos de proyectos porque ellos sabemos que son los que sí nos van a sacar la chamba y los proyectos van a salir, ¿no? Entonces, pues nos convertimos en un área de especialidad porque pues somos ordenados y metódicos, ¿no? Más que por llevar un estándar en el proceso de la organización. O la otra cosa, inclusive dentro de las mismas personas que llevan los proyectos, de repente hay unos proyectos que son muy exitosos, ¿no? O son exitosos, más que muy exitosos, y de repente hay otros proyectos que son un desastre o que no son exitosos en absoluto, ¿no? No son eficaces o no son eficientes. Entonces, cuando no hay una consistencia en la entrega de los resultados y de los resultados de los proyectos, obviamente hablando de eficacia y eficiencia, entonces es cuando también se requiere que necesitamos ayudar a estandarizar a la organización. Y fíjense, cuando hablo de estandarizar no significa que metamos procesos a rajatabla, sino que metamos los controles necesarios para ayudar a que estos dos aspectos se cumplan de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, vamos al cuarto síntoma de cuando se requiere una oficina de proyectos, ¿no? Y esto es bien importante, es cuando está el síndrome de la papa caliente, le decimos nosotros, ¿no? En donde, ¿a poco no? Y no me dejarán mentir. Yo sé que a la mayoría de ustedes no les sucede, pero en otras organizaciones sí,
en donde al área de proyectos, ¿no? Y es bien común que al área de TI le asignen proyectos, por ejemplo, que no son de su área de competencia. A final de cuentas, el área de TI es un área transversal que soporta a las demás áreas de la organización, pero después la hacen responsable de que tienen que ser expertos en los procesos de negocio que se van a automatizar, que ser experto en negocios en el proceso de comunicación, etcétera, y la convertimos entonces en una especie de orfanato, porque le damos la propiedad de los hijos de los proyectos que salen de las áreas de la organización, ¿ok? Entonces, cuando sucede esto, cuando de pronto las compañías o las organizaciones se convierten en herederas a alguien dentro del área o algún área transversal o procesos, o donde la responsabilidad del proyecto recae no en alguien natural, sino en el que administra el proyecto, siendo que no es a lo mejor el dueño el que va a ser el responsable del proyecto, es también una necesidad. ¿Por qué? Porque la gestión de los 3 eslabones que vimos de estrategia, de portafolio y de proyectos debe de ser una cultura organizacional. Aquellos que piensan que implementando una oficina de proyectos, con eso se va a solucionar de manera mágica el desorden que se tenga con estos síntomas que estamos platicando, pues yo creo que hay una gran diferencia, porque debemos de definir de manera clara, y lo hemos visto, ¿no? Y lo estamos viendo inclusive con este cliente que les digo que es una importante empresa de calzado, ¿no? Inclusive internacional, en donde piensan que la oficina de proyectos es la que se encarga de que me resuelva hasta los dolores de cabeza, ¿no? Que yo tengo relacionados con ese proyecto y no hay un involucramiento, ¿no? Todos los proyectos deben de tener una propiedad y responsabilidad más allá del que los administra. El que los administra es el responsable de hacer que el proyecto fluya, pero debe haber un patrocinio ejecutivo de una área que se encargue, ¿de acuerdo?, de soportar y empujar al proyecto, ¿no? Hacer que fluya dentro de la organización. ¿Ok? Este cuarto síntoma es bien importante, y por eso está esa imagen ahí. A mí me gusta mucho esa imagen, porque luego el administrador o el área que se encarga de administrar el proyecto la convertimos como en un Superman, en un superhéroe, ¿no? Tenemos a la Liga de la Justicia, porque todos a fuerza contra fuego y agua y torbellinos y huracanes ahorita que están tan de moda, ¿no? Y hasta terremotos, tenemos que hacer que sucedan las cosas, pero no hay un compromiso realmente de las áreas que están dentro de la organización, ¿no? El quinto síntoma que nos lleva a decidir que la oficina de proyectos es necesaria es cuando yo creo que este es el más común, ¿no? Cuando las compañías empiezan a decir necesito una PM de manera urgente, es cuando hay un proyecto que es tan desastroso y es tan importante que estamos todavía recogiendo los pedazos del fracaso del proyecto, o cuando eventualmente no hay ni un proyecto que salga bien, ¿no? La mayoría de los proyectos sale bien tarde, sale fuera de presupuesto, hay mucho desgaste, ¿no? Se vuelve complicado, los proyectos se convierten en un elemento de desgaste más que de integración dentro de la organización, y finalmente, entonces los proyectos, ya no hablemos de eficacia, ¿no? Ni siquiera la ejecución de los proyectos es eficiente, ¿no? Normalmente se cumplen a destiempo, es complicado lograrlos, ¿no? Y finalmente yo creo que por eso están los huevos ahí, ¿no? Entonces solamente se salva uno de cada 10, ¿no? Proyectos, pensando en que cada huevo es un proyecto, ¿no? Entonces tenemos que pensar de manera clara en eso. Y sexto y último es básicamente cuando se tienen dudas acerca de si los proyectos generan valor. Fíjense. Esto, qué interesante, a pesar de que es el sexto, por eso está el faro, y esa imagen me gusta porque la oficina de proyectos tiene que ayudarnos no a tomar ni dar golpes de mesa para decir este proyecto sí va o no va, sino que ayude a la alta dirección a que esté consciente que las decisiones que se toman acerca de un proyecto, si un proyecto va o no va, pueden poner el riesgo y cumplimiento de la estrategia de negocio, del valor del negocio. Ya sea, si es obviamente un gobierno, estamos hablando del valor que genera esa dependencia de ese gobierno para la sociedad, y si es una organización con fines de lucro, es qué tanto estamos poniendo en riesgo si ejecutamos o decidimos asignar recursos a un proyecto que sí es importante, pero no es tan importante como otros, ¿ok? Entonces, tenemos que ser como oficina de proyectos ese faro que nos ayude a guiar la toma de decisiones si nosotros no tomamos las decisiones. Que podamos hacer que piensen 2 o 3 veces los involucrados en este proceso, para que piensen que si
toman una decisión, contribuyen o ponen en riesgo el cumplimiento de esa meta organizacional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un repaso rápido de los 6 problemáticas que tenemos para que me digan, para ustedes, en su organización, ¿cuál es la que considerarían que es la problemática más relevante? Entonces, número 1, visión limitada del desempeño de los proyectos. Número 2, tenemos recursos limitados y no sabemos cuál es la capacidad instalada o hasta cuántos proyectos podemos ejecutar de manera eficiente. Número 3, no tenemos un mecanismo consistente para entregar resultados. ¿Cómo logramos hacer que los proyectos sean eficaces y eficientes? Número 4, no existe una propiedad y responsabilidad sobre los resultados. Siempre el administrador de proyecto lo convertimos en el amo y señor, cliente, pitcher, catcher, batea, etcétera, etcétera, de los mismos proyectos. No hay un involucramiento real. Número 5, siempre tenemos variablemente más retrasos y en los proyectos siempre se terminan tarde la mayoría de ellos y con sobrecostos y con un alcance diferente. Y número 6, no tenemos alineadas los selección de los proyectos con la estrategia. ¿Qué me pueden decir de esos 6 para su organización o desde su punto de vista? ¿Cuál es la problemática más relevante que tienen dentro de su organización a este respecto? ¿Qué me pueden decir? Roberto nos dice que el número 2, vamos a ver el número 2, a qué se refiere, porque la verdad no me acuerdo qué era el número 2. Recursos limitados, muy bien. Elizabeth dice que todas, ¿de acuerdo? Liz, muy bien, punto. Todas, pero más el punto número 4. Muy bien, el número 4 dijimos no existe responsabilidad. Sí, eso es algo bien común, fíjate, Liz. Entonces no te sientas mal. Creo que casi la mayoría de todos tiene esa parte, ¿no? Por ahí Rodolfo 2 y 4, muy bien. Ahora, lo más relevante de todo esto que me están comentando, y hay muchos que están conectados, pero no comentan nada. Por favor, quiero que sea esto un proceso un poco más interactivo, entonces, en la medida de lo posible. Entonces, por favor, comenten. El problema, caballeros, señoritas, es que si ustedes tienen una PMO y la mayoría de esos síntomas se siguen presentando, significa que su PMO no está generando valor, ¿ok? Entonces, habrá que evaluar Federico, Gustavo, Rubén, Liz, todos los que están ahorita participando, habrá que evaluar qué tanto entonces la oficina de proyectos está generando valor. Y la pregunta más importante, ¿por qué no está generando valor? ¿Nos estamos convirtiendo más bien en una moda? ¿Nos estamos convirtiendo en un proceso de burocracia más que de generación de valor? Eso es en donde realmente tenemos que empezar a hacernos preguntas para determinar entonces ¿qué tenemos que hacer? Y ese es el siguiente punto de lo que vamos a ver en nuestra agenda, ¿no? ¿Cuáles son las 4 funciones principales que debe de tener una PMO para eventualmente vamos a evaluar los 5 niveles de madurez que tiene una oficina de proyectos? Entonces, vamos a ver entonces cuál es el poder de la PMO. Y esto es sacado de un documento que emite el PMI acerca de cuáles son esos elementos más primordiales basados en esas problemáticas que acabamos de ver. Primer pilar, y debería de ser la primer responsabilidad de la oficina de proyectos, enfocarnos en las iniciativas críticas, y por eso está esa foto que está ahí, marcado con marcador rosa fluorescente, es cómo nos encargamos de ayudarle a la organización que se dedique a lo importante y no lo urgente, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos enfocamos en las iniciativas que realmente generan el mayor valor con el menor costo en recursos, ¿de acuerdo? ¿Cómo logramos hacer ese empate? Ese es uno de los principales pilares que sustentan el valor verdadero de una oficina de proyectos. Segundo, y fíjense, este enunciado me parece muy poderoso y la imagen lo dice todo. Si tenemos metas, podemos alinear los esfuerzos. Si tenemos esos esfuerzos bien alineados, podemos obtener resultados. Esto va a hacer que la organización y nosotros mismos como personas, como áreas de la organización, nos sintamos bien y podamos repetir ese ciclo. Y me voy a permitir leer este segundo punto porque es muy poderoso lo que dice. Es implantar procesos simples, subrayen doblemente simples y poderosos, ¿de acuerdo? Entonces, de nada nos sirve que tengamos la mejor metodología de todos los tiempos, que nos hayan dado el premio a la oficina de proyectos a nivel internacional, si a final de cuentas se convierte en un proceso simplemente de cumplimiento del procedimiento.
¿De acuerdo? Entonces, nuestros procesos partan ustedes de la oficina de proyectos, como dicen, entre menos más o entre menos mejor. Su oficina de proyectos debe tener los controles los menos posibles. De hecho, su labor como líderes de oficina de proyectos, o si están involucrados en una oficina de proyectos o quieren implementar una oficina de proyectos, es una medida que también están haciendo su trabajo como oficina de proyectos es lo más simple posible, ¿sí? Si ustedes tienen lo más simple posible dentro de las funciones de su oficina de proyectos y además los procesos que definen tienen lo menos grasa posible y es pura carnita, entonces significa que están logrando el objetivo. ¿Cuándo van a determinar ustedes que necesitan meterle grasa? Y fíjense que yo lo cometí en mis años de juventud, cuando recién salí, me certifiqué que quería llevar la perfección de la perfección, quise implementar modelos, me acuerdo en una de las empresas para las que colaboramos, en donde hice un modelo tan bueno que me gustaba tanto, pero tan complejo que nadie lo llevaba a cabo. Entonces se quedaba en papel, ¿no? Y todo el mundo lo veía y sí, le ponía un 10 al proceso, pero realmente nadie creía en él porque era demasiado complejo. Tenemos un cliente de la industria de manufactura a nivel internacional que está aquí en la región, que nos hablaron para decirnos, es una empresa alemana, y obviamente por confidencialidad no voy a decir el nombre, pero era una empresa alemana, ¿no? Los alemanes que tan organizados que son, que nos decían, necesito que nos vengas a ayudar porque nuestra metodología de gestión de proyectos no está funcionando. Y llegamos y analizamos la metodología y ¿saben qué? Los proyectos no se aplicaban porque no estaban adaptados a la cultura de la organización regional en la que estaban. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener el mejor modelo, pero tiene que estar adaptado a la forma en la que opera la organización. Oye, por ahí perdón, voy a hacer un paréntesis. Por ahí estoy recibiendo un mensaje de alguien que dice que no escucha nada. ¿Los demás no están escuchando? ¿O nada más es él? Por favor. Gustavo dice que no. Roberto, ¿sí? Ok, muy bien. Muy bien. Yo creo que por ahí debes de validar que no tengas problemas de conexión de internet. Si sigues teniendo, vuelve a entrar a la sesión para ver si se restablece, ¿de acuerdo? Muy bien, regreso. Muy bien, el segundo pilar. El cuarto pilar, esto es muy importante, tenemos que ayudar a tener talento. Fíjense que ahora el PMI, si recuerdan de un par de años hacia acá, ahora los que están certificados como administradores de proyectos ante el PMI, ahora hay algo que le llaman el triángulo del talento, ¿no? El triángulo del talento, que no solamente un administrador de proyectos debe de saber de técnicas, sino debe de saber de cuestiones de negocio, o sea, debe de saber de gestión de negocio, debe de saber de cuestiones de habilidades suaves como liderazgo y debe de saber de técnicas de gestión de proyectos. Esas tres cosas. Una oficina de proyectos tiene que ayudar a generar el talento, ¿de acuerdo? Debe ayudar a generar el talento para poder ser capaz de que pueda cumplir sus demás funciones, ¿ok? Entonces, acuérdense que para que una persona pueda ser adecuada y cumplir bien su trabajo, tiene que tener dos cosas. Tiene que tener la actitud con C, o sea, que esté dispuesta a hacerlo, y segundo, que tenga la aptitud. ¿Sí? La aptitud es que tenga las capacidades, que tenga el talento desarrollado. También la función de la oficina de proyectos, la PMO, tiene que ser identificar cuándo requerimos talento para poder cumplir las funciones y determinar qué se tienen que implantar para desarrollar este talento. A ver, díganme, perdón, yo soy grosero, ya saben, pero no majaderos, ¿cómo carajo queremos hacer que la compañía cumpla su estrategia si la organización no sabe, no tiene clara, bien definida la estrategia? Segunda, no tiene administradores de proyecto habilitados, simplemente les dan los proyectos y no hay un método, no tienen capacidades. ¿Cómo queremos elegir los mejores proyectos si no hay un administrador de portafolio que guíe el proceso, que sepa cuáles son las funciones? ¿Cómo queremos que la estrategia se cumpla si las áreas involucradas siguen pensando que la oficina de proyectos es un área de la Liga de la Justicia que tiene que cumplir todo lo que ellos les demande y ellos no se involucran en el proceso? Estas capacidades y talento también son responsabilidades de la sensibilización a las áreas, de comunicar estos roles y responsabilidades, de formar a los diferentes roles dentro de cada una de las cuestiones de portafolio, de estrategia y de proyectos, ¿ok? Entonces, este tercer pilar es fundamental. Y con eso, creo, Rubén, por ahí te respondo la pregunta que es el tercer pilar. Y finalmente, vamos a
al cuarto pilar. Y por ahí nos dice Federico, gracias Federico por tu comentario, oye, dice, tal cual así lo dices, así suceden las cosas. Pues sí, pero es ahí en donde, esto es como el escenario en donde va un zapatero a un pueblo donde nadie usa zapatos, ¿no? Sí se acuerdan de esa analogía, ¿no? En donde la metáfora es, oye, si yo llego a un lugar donde nadie usa zapatos, llega bien preocupado con su esposa a platicar en la noche y le dice, oye vieja, pues ¿sabes qué? Pues estoy preocupado porque a lo mejor no tenemos oportunidad aquí porque en este pueblo nadie usa zapatos, ¿verdad? Entonces dijo, yo creo que elegimos la ciudad incorrecta. Pero su esposa le decía, oye, Juan, pero yo creo que más bien hay una gran oportunidad, porque a lo mejor todavía no saben de las bondades que significa contar con zapatos, ¿no? Y Federico, yo creo que aquí lo que tendrías que pensar hacer es, ¿cómo les decimos a la organización que no usan zapatos, ¿no? Que les beneficiaría usar zapatos. ¿Qué dolores tendríamos que evitar a través de ayudar a implementar una oficina de proyectos, una oficina profesional? Y obviamente entramos al cuarto pilar, y el cuarto pilar es alentar una cultura de cambio. Y esto es lo más difícil. Realmente, y debo de ser muy franco, que los que se hagan cargo, o sea, ahora sí, los que decidan implementar y hacerse cargo de una oficina de proyectos y liderar esta área, deben de tener un alto nivel de resiliencia con ese. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene un cuerpo de lograr regresar a su estado normal después de recibir un impacto, ¿no? O el grado de resiliencia en las personas es qué tan fácil es que puedan regresar a un estado normal después de recibir una presión tan grande que los llegue a presionar tanto que los ponga en un grado de estrés muy grande, ¿ok? Porque aquellas organizaciones que esperan resultados rápidos, que quieren que sea una varita mágica y que esto lo saque de todos sus problemas nomás por decir que tienen una oficina de proyectos, no es así. Tenemos que empezar a generar una cultura y debo ser también muy franco en que normalmente si deciden hacerlo con un área interna no va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos el famoso dicho de nadie es profeta en su tierra. Es muy común que tengan que recurrir a alguien externo para ayudarles a ver cosas que a pesar de que ustedes ya lo tienen hecho y lo tienen evaluado, ¿sí? No lo ven si no se los dice alguien que no sea dentro de su mismo equipo de la organización. ¿Ok? Entonces, este cuarto pilar es fundamental, tiene que ser una cultura de cambio, tiene que ser de manera gradual. No podemos hacer que de la noche a la mañana estos procesos se implementen y esta cultura se implemente. Tenemos que partir de pilotos. Tenemos clientes en los que hemos trabajado ya cerca de 2 años de manera recurrente con ellos y hasta apenas después de 2 años están empezando a ver resultados. ¿Ok? Entonces, tienen que ser capaces de entender que tenemos que modificar el comportamiento de la gente y el comportamiento de las estructuras organizacionales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles de esos 4 pilares tendrían que sustentar? Basado en los dolores que me dijeron, pues tendrían que evaluar cómo lo que tenemos que hacer. Y vamos a entrar entonces ahora sí en los 5 niveles de la oficina de proyectos. Y voy a ir muy rapidito porque creo que me tomé mucho tiempo en explicar estos conceptos que eran bien interesantes, pero que pueden dar pie a saber entonces cómo tienen que implementar la oficina de proyectos. Hay 5 niveles de madurez en los niveles de proyectos. Y estos niveles, de acuerdo al modelo de Bradford Niver, están basados en las capacidades, ¿de acuerdo? Dependiendo de las capacidades que quieran obtener, y vamos a ver un resumen de cómo esto se empata para determinar qué nivel de oficina de proyectos tienen que hacer. Vamos a evaluarlo al final dentro de esta presentación. El primer nivel, de acuerdo a este nivel, se le conoce como una oficina funcional. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con una oficina funcional? Y es el primer nivel de madurez. Es cuando tenemos una oficina de proyectos nada más que entra cuando se le solicita. ¿De acuerdo? Cuando se les solicita ayuda, ¿ok? Entonces, no hay metodología dentro de la organización, hay proyectos, la oficina de proyectos está ahí, y entonces, oye, hay un proyecto que necesita ayuda porque no saben, necesita que les ayudes a planear, o ya está en ejecución y necesita hacerlo, ¿sí? Entonces, ellos van y entran. Digámoslo, el primer nivel funcional es un equipo SWAT. Es más, las personas que pertenecen a la oficina de proyectos, inclusive puede ser una sola persona, es la oficina de proyectos, es una sola persona, entonces ayuda
a soportar a los administradores o líderes de proyecto de las demás áreas, ¿de acuerdo? Como un soporte reactivo sobre el proceso, pero no hay absolutamente nada, no hay ni formación de personal en proyectos, ni portafolio, ni nada, simplemente entramos como un equipo SWAT, entramos, matamos a los secuestradores y salimos y a lo que sigue, ¿de acuerdo? Entonces es muy reactiva este primer nivel de oficina de proyectos. El segundo nivel de madurez se conoce como un nivel de oficina de proyectos de soporte. En este nivel de soporte, ahora sí, fíjense, en este nivel ya la oficina define estándares, ¿ok? Que completos, incompletos, lo que sea, pero ya hay una definición, de estándares. Entonces, ya además de que define el estándar, guía a la organización para su uso y capacita a las personas acerca de estas metodologías y estas plantillas que se definan para la compañía, ¿de acuerdo? Esto estamos hablando en la parte de gestión de proyectos. En el tercer nivel de madurez, estamos hablando de una organización informativa. Si se dan cuenta, en la de soporte nada más definimos los estándares que se usen y dejamos que la organización los use. En este tercer nivel de madurez, cuando estamos hablando ya de una organización, una PMO informativa, estamos hablando que la organización ya se encarga de mantener un seguimiento del portafolio de proyectos o de un área, si es una PMO de un área, o de la organización completa en casos de que es una EPM o una oficina de proyectos corporativa, ¿ok? Entonces, aquí ya se encarga de recolectar, de dar seguimiento a todos los proyectos y de mantener un repositorio común para reportar a la alta dirección de cómo van los proyectos. Obviamente, conforme vayamos avanzando el nivel de madurez de la organización, significa que los otros niveles también se cumplen. Son funciones acumulativas, ¿ok? El siguiente nivel, que es el cuarto nivel ya de una oficina de proyectos, es una oficina de proyectos estratégica, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con una oficina de proyectos estratégica? Cuando ahora sí, la oficina de proyectos no solamente se preocupa para que los proyectos salgan bien durante su proceso de ejecución, formación y seguimiento, sino ya se involucra en la selección de los proyectos. Ya se encarga de desarrollar el famosísimo proceso de gestión del portafolio. ¿Cómo le ayudamos a que la compañía se encargue de básicamente priorizar y seleccionar los proyectos? Puede llegar un grado en el punto en el que inclusive esta área sea la que tome la decisión, pero ya son niveles muy avanzados con ya nada más un respaldo de la alta dirección. También audita los proyectos que tiene, y no solamente los audita, y fíjense, esto es algo bien relevante y bien importante, no solamente audita los proyectos durante su ejecución y al finalizar que cumple el tiempo y el costo y el alcance, sino también a nivel estratégico la oficina de proyectos evalúa el resultado en el impacto en el negocio. O sea, se preocupa por evaluar una vez concluidos los proyectos, cómo vamos a ir midiendo que ese proyecto dio el resultado que dijimos que debería de tener, ¿ok? Y obviamente, pues entra también como parte de soporte cuando haya proyectos desviados, ¿sí? Y finalmente, el último nivel es el nivel corporativo. Ahora sí, en este nivel ya es el non plus ultra, es cuando nos encargamos de garantizar que tanto la estrategia, el portafolio y los proyectos está completamente alineado y nos encargamos y ya somos mano derecha de la alta dirección, del tomador de decisión final. Nos encargamos de que todo esto se lleve, evaluamos el rendimiento de las inversiones de recursos que estamos haciendo y definimos el plan, ayudamos a que el plan de negocio basado en todos estos elementos se logre y se cumpla. Inclusive, caballeros, señoritas, en este nivel la PMO se encarga de decir, oye, ¿sabes qué? La selección de proyectos que estamos haciendo está desbalanceada, tenemos que balancear porque no tenemos proyectos en estas áreas que son importantes o que no está claramente definido cómo vamos a lograr esos objetivos, ¿ok? Entonces, pensando en esto, estas son las capacidades que se tienen que desarrollar dentro de la oficina de proyectos para lograr cada uno de los niveles. Si se dan cuenta, tenemos 13 capacidades diferentes que debe de tener una oficina de proyectos y dependiendo de qué capacidades desarrolle, es el nivel de madurez que tiene la oficina de proyectos. Por ejemplo, si ustedes quieren ser una PMO estratégica para llevar la parte de administración de portafolio,
tuvimos que haber cumplido todas esas funciones de manera previa, ¿ok? Entonces, evalúenlo, ¿no? Ahí están funciones de administración, de recursos, de proyectos, estandarización de procesos, información de estatus, listado y seguimiento de los proyectos, soporte a la gestión de programas, auditoría de proyectos, administración de portafolio, desarrollo de habilidades, reporte de tiempo, etcétera, ¿ok? Entonces, como verán, entonces me lleva esto a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nivel de PMO tiene su organización? A es si tiene nivel 1 o 2, B si tiene nivel 3 o 4, C si tiene nivel 5, D si no lo logran identificar, que eso me preocuparía si tuvieran PMO, y E para aquellos que no tienen PMO. ¿Qué me dirían? Entonces, ¿qué nivel? 1, 2, 3, 4, 5, no sé o no tenemos PMO. ¿Qué me dicen? ¿Ven? Ok. Voy a regresar un poquito aquí para que puedan verlo. ¿Qué me dicen los demás? Ah, ok. La mayoría de ustedes me determina que son ok, es que no tienen A, 1, 2, 3, 4, muy bien, 3, 4, ok, muy bien, está entre 1, 2, 3 y 4, ok, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Entonces, fíjense qué relevante es esto. La pregunta no es, y fíjense, yo tiene que cambiar la perspectiva y tengo más tema, pero voy a terminarlo aquí. Quiero hablar de los beneficios, pero los beneficios yo creo que están más que claros. Antes de que ustedes piensen en cómo, qué cosas quieren hacer en su PMO, primero piensen en qué problemáticas quieren resolver, porque eso es lo que va a dar pie. Y me voy a saltar a ese slide, ¿sí? Aquí están algunos de los beneficios que tiene, implementar la oficina de proyectos. Digo, no voy a entrar como que en detalle, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los pasos para implementar una PMO? Fíjense. Primero, y los pueden deducir basado en lo que platicamos. Primero, determinen cuál es el eslabón más débil que tienen en su proceso, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que más se les complica en el proceso de ejecución de su estrategia, ¿ok? Pensando, una vez que ya tienen eso, en vez de que piensen en qué funciones le voy a dar a la PMO, primero piensen en las necesidades basado en los pilares y en las problemáticas que vimos anteriormente. Basado en eso, ahora sí, segundo paso, definen qué indicadores vamos a medir para evaluar que esas problemáticas que tenemos dentro de la organización se están solventando. Por ejemplo, oye, resulta que tenemos como una gran problemática, que tenemos muchos proyectos, pero al final del año nuestros objetivos de negocio no se cumplen. Y los proyectos se terminan a tiempo y en costo normalmente y de acuerdo al alcance, pero no estamos logrando cumplir los objetivos. Entonces, el indicador de la PMO, ¿sí? Si esa es la problemática, va a ser porcentaje de cumplimiento de compartir. ¿Ok? Pero entonces tiene que pensar eso, ¿ok? Entonces, ese segundo paso es definir con qué indicadores vamos a medir a nuestra organización. Por ahí me están diciendo que se fue la señal, por favor. Avísenme si se fue la señal. ¿Me escuchan? Bueno. Ok, ya regresó. Ok, ya, muy bien, regresamos. Muy bien. Entonces, segundo paso, definir los indicadores. Tercer paso, determinar el nivel de PMO que queremos cumplir de acuerdo a esos indicadores que definieron, ¿ok? De acuerdo a esos indicadores que definieron, ¿sí? Entonces, me dicen que no se logra ver ahorita la pantalla. Déjenme. Ahorita estoy volviendo a compartirlo, pero por favor, quiero que me escuchen. Si no ven la pantalla, quiero que me escuchen, ¿ok? Entonces, el tercer nivel es, una vez que definieron los indicadores, determinen, basado en esos indicadores, qué nivel de PMO necesitan. No piensan primero a qué nivel quieren llegar, sino basado en esos indicadores que definieron de acuerdo a qué elemento está más débil en el cumplimiento de la estrategia, determinen ese nivel de PMO. Y basado en ese nivel de PMO, ahora sí, entonces comiencen a desarrollar a las personas que deben de estar en la PMO de acuerdo a esas funciones. Recuerden
que idealmente el PMI determina que todas las personas que participen en una oficina de proyectos deben de estar certificadas. Eso es ideal, ¿ok? Basado en el nivel de competencia que quieren hacer, ¿ok? Y finalmente, ahora sí, ya con esos juicios expertos desarrollados, tenemos que echar a volar, ahora sí, la ejecución de los procesos de acuerdo a los 4 pilares importantes que hemos definido dentro de la implementación de la oficina de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, ya me pasé 9 minutos, pero creo que eran puntos importantes a platicar. Pues ahora sí que me gustaría, Diana, por favor, si me puedes ayudar a ver si hago algunas preguntas o comentarios relacionados con la sesión. Espero que haya sido reveladora. De hecho, la PMO es un elemento fabuloso. Yo creo que en los próximos años en particular, las oficinas de proyectos se van a convertir en algo tan relevante y tan importante como lo puede ser un área de TI o como lo puede ser un área de finanzas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría, por favor, que pudieran hacerme preguntas relacionado con esto, con esta plática. Y por favor, también díganme a través de su chat, ¿les gustó o no les gustó la sesión? ¿Aprendieron o no aprendieron algo? Es muy relevante para nosotros también saber que estamos logrando darles por lo menos unas perlitas de información que son útiles para ustedes, ¿no? Por aquí, Diana, no sé si hay alguna pregunta antes. Sí, Carlos, estoy aquí revisando. Hubo una pregunta acerca de las funciones del PMO, acerca del punto número 4. Por ahí nos comentaban que si lo que se pretende es que la PMO involucre y haga corresponsables de los proyectos a las áreas que participan. ¿Es así como vendría siendo este punto de la función de la PMO? Sí, es una pregunta muy importante y muy interesante. De hecho, en la PMO es un elemento dentro del eslabón del cumplimiento de la estrategia, no es el único responsable. Si eso no lo pueden ver las áreas, porque ¿qué casos tenemos? Y les voy a comentar algo que nos está sucediendo con un cliente ahora. Nos llaman porque dicen, ¿saben qué? Todos los proyectos que nos dan como oficina de proyectos nos los dan y luego nos hacen responsables, como llave en mano. Quieren que les demos la respuesta y nos hagamos expertos en los procesos de negocio que ellos tienen que hacer. Y después, si no les gusta el proyecto, nosotros somos los que tenemos la culpa, ¿verdad? Entonces, no se involucran, no nada, básicamente no me hables hasta que lo finalices. Y ahí es en donde está el error. La oficina de proyectos tiene que poner de manera clara cuáles son esos roles y responsabilidades entre las diferentes áreas y participantes, y como tal, es parte de la sensibilización y la generación de esa cultura. Si no logramos hacer eso, la PMO no va a lograr generar resultado. Así es que una pregunta fundamental es, ¿qué tanta la alta dirección está dispuesta a participar de manera proactiva en que la estrategia se cumpla, no solamente esperando que la PMO sea el que lo saque de todas las broncas, sino participar de manera proactiva para que este proceso de los proyectos se dé? Espero haya resuelto la pregunta. Sí, Carlos, esta pregunta la hizo Ramiro, esperamos que la hayamos contestado correctamente. Por ahí hay varias preguntas ya también al final. También precisamente de Ramiro nos comenta que cómo se pueden tener los controles básicos si según el PMI dice que hay más de 10 planes, indicadores, controles, documentos y demás. Y si añadimos que en muchas empresas hay proyectos que duran ya no años, sino meses, aquí cómo lo podrían organizar. Supongo, Ramiro, que te refieres a los procesos de gestión de proyectos. Es una pregunta que precisamente ayer, fíjate, estuvimos con un cliente de la industria automotriz y nos hacía exactamente la misma pregunta, porque los capacitamos para que lleven un proceso de gestión de proyectos. Y haz de cuenta que esta pregunta, de 10 veces que vamos, en más de 8 veces nos hacen esta pregunta, y es una pregunta bastante interesante. La pregunta no es qué tanto tenemos que quitarle, sino más bien, Ramiro, es cuáles son las problemáticas que tienes tú en tus proyectos. Si tú me dices que uno de tus grandes problemas en proyectos, independientemente de su duración, es que tu plan nunca se ejecuta, que tu presupuesto nunca se acaba, que acabas entregando esto que al cliente nunca le satisface y estás entrando en un montón de cambios que no tienen, entonces esos son los elementos que debes incluir dentro de tu proceso de gestión de proyectos.
Elementos que yo te diría que no puedes quitar, por más que quiten, es, por ejemplo, tu charter, tu enunciado del alcance, tu EDT, ¿de acuerdo? Tu proceso de gestión de riesgos, tu proceso de gestión de cambios y obviamente pues, el proceso de seguimiento, ¿ok? Pero evalúa dentro de tus proyectos cuáles son las problemáticas que más se repiten, que más hacen que te desvíes del éxito de los proyectos y entonces esos son los entregables o elementos que deberás de integrar a tu proceso de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? No es como que es lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Es más bien qué es lo que tú necesitas de acuerdo a las condiciones que requieren tus proyectos, ¿de acuerdo, Ramiro? Espero que te haya podido responder de manera adecuada la pregunta, ¿no? Para no entrar en detalle. Adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Por aquí tenemos una pregunta interesante y básica. Bueno, no básica, pero me supongo que varios hicieron esta misma pregunta ya ahorita al finalizar. ¿Cuál es la diferencia más importante, sobre todo, entre un administrador de proyectos y el encargado de la oficina de proyectos? Porque los dos tienen la misma función, que es hacer que sus proyectos también fluyan y vayan acorde. Esta pregunta nos la hace Gustavo Acero, muy buena pregunta. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy bien, y también es una excelente pregunta y fíjense, el responsable, la PMO se va a conformar de administradores de proyectos, ¿de acuerdo? Pero el líder de la oficina de proyectos, la verdad, no esperaría, dependiendo también de qué tan grande y compleja sea la PMO, ¿verdad? Porque puede haber una PMO de una persona y eso es válido. Entonces la PMO se convierte en auditor, en administrador de proyecto y en soporte y etcétera, ¿ok? Pero esto es pensando para organizaciones que no requieren tanto, pero para organizaciones que sí tienen muchos proyectos estratégicos, etcétera, el responsable de la PMO tiene que ver más dirigir al equipo en el sentido de, oye, nuestro proceso de portafolio está bien o hay que afinarlo, ¿de acuerdo? Él va más bien a ayudar a dirigir a la oficina para que ayudemos a que la estrategia se cumpla. Este director de la PMO tiene que tener más contacto con los tomadores de decisión de la organización para saber si nuestro proceso de portafolio está bien, si estamos eligiendo bien, si estamos midiendo bien, etcétera. Y ahora sí, ya con su equipo ayudar a mejorar los procesos, los procedimientos y ayudar a que los proyectos se ejecutan bien en caso de que ellos ejecuten los proyectos. Si son solo soporte, pues ayudar a que este proceso se dé. Entonces, el líder de la PMO debe de estar fuera de la operación de la oficina de proyectos, sino debe de ayudar a que su equipo se encargue de dirigir y que los procesos de portafolio, de proyectos, de cuantificación de beneficios, de soporte a estas funciones se dé, ¿de acuerdo? Entonces, es como los gerentes funcionales, ¿no? Entonces, un gerente funcional pues ya no se mete a hacer la contabilidad, ¿no? Sino se encarga de dirigir el área. Es exactamente lo mismo con el líder de la PMA, ¿ok? Espero haber respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, pues tenemos varias preguntas, pero mira, aquí tomando una que menciona Federico Cárdenas. Muchas veces se trata de implementar una PMO y a veces se involucra la alta gerencia en esto y pues de repente fracasa y las iniciativas pues ya se diluyen en poco tiempo. ¿A qué se puede deber esto cuando incluyes a la alta gerencia en este proceso de implementar la PMO y que pues a final de cuentas no se llegue a lo esperado? Mira, Federico, es muy buen asunto, pero de hecho necesitas involucrar a la alta gerencia. Una oficina de proyectos no funciona sin la colaboración de los tomadores de decisión. Más bien, Federico, tendríamos que evaluar si quedaron claros los roles y las funciones que tendrían cada uno de los tomadores de decisión en el proceso de la implementación de la oficina de proyectos. Yo te diría que en muchos de los casos de las implementaciones de las oficinas de proyecto fracasan porque no queda claro cómo es que se va a interactuar, qué rol va a tener, cuál va a ser la autoridad de la PMO sobre la alta dirección y obviamente la alta dirección qué autoridad tiene sobre la PMO. Si no logramos definir de manera clara esto desde los primeros pasos de la implementación, una vez que identificamos las problemáticas, los indicadores, etcétera, entonces va a ser muy difícil que compren la cultura, porque están tan acostumbrados a hacerlo de esa forma que se van a tratar de saltar las trancas o de hacer un proceso muy complejo o de ellos ser el ajonjolí de todos los males, de tomar todas las decisiones sobre el proceso, ¿ok? Entonces, factor crítico de éxito es definir de manera clara roles y responsabilidades del inicio. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos haber respondido tu pregunta, Federico. Hay una pregunta también que me están haciendo mucho que es
acerca de la nueva edición del PM Book. Por ahí tenemos entendido, bueno, de hecho ya salió en la semana pasada, ya se liberó la sexta edición, pero tenemos entendido que es en octubre, hasta cuando sale la publicación impresa, pero se puede obtener el digital a través de la página directa del PMI, ¿verdad, Carlos? Sí, es correcto. Se liberó en septiembre, se acaba de liberar hace una semana, un poco más o menos, la nueva versión del PMBOK, que es la sexta edición. Obviamente es en inglés, por ahí veía que algunos preguntaban por el español, entonces todavía el español, todavía yo creo que le falta por lo menos yo le calculo un año para que pueda salir la versión en español. La versión en inglés ya está, todavía no está disponible para la venta, solamente para los que son miembros del PMI pueden descargar una versión digital de la página del PMI, ¿de acuerdo? Y es la versión que se acaba de liberar, entonces yo creo que colgará todavía no sé, algunos 3 meses para que pueda estar ya disponible de manera común en el mercado. Ojalá el PMI haga bien su trabajo porque de repente ahí en esas partes, en la parte logística, como que se tardan mucho, ¿no? Hablando de proyectos con eficiencia y eficacia. Entonces, pues es algo nada más que consideren, ¿de acuerdo? Ok, sí, muchísimas gracias, Carlos. Pues parece que... Ah, mira, aquí nos está haciendo una última, vamos a tomar esta última pregunta ya también por tiempo. María García nos dice que cuando la oficina de proyectos administra proyectos de servicio y para gestionar depende de terceros. Y aquí cuando se hace esto de que se esperan terceros, ¿qué procesos o de qué manera puede ser eficiente cuando pues realmente no está en ti toda la espera y para el proyecto, estar esperando resoluciones tal vez de otras personas que te generan este atraso? Ok, entiendo. Fíjense que, digo, no sé si entiendo bien la pregunta, María, pero entiendo que si la oficina de proyectos administra o si la oficina de proyectos depende de terceros o más bien la oficina de proyectos gestiona a terceros. Esa es más bien una pregunta. Voy a tratar de responder las dos preguntas. Cuando la oficina de proyectos depende de terceros o es externa, debe haber alguien dentro de la organización que rija y que defina estos indicadores de evaluación del resultado de la oficina, pensando en lo que acabamos de decir, María. O sea, tienes que evaluar primero las problemáticas, definir indicadores, basados en esos indicadores. Sería como un SLA de tu oficina de proyectos y la administra un tercero. Entonces tú le vas a decir, oye, estos son los indicadores que queremos ayudar a mejorar, esto así lo vamos a hacer, así los vamos a implementar, y entonces vas a medir a partir de ahí a esta oficina de proyectos que es un externo el que te la administra, ¿ok? Entonces, a través de estos indicadores vas a administrar el cumplimiento. Obviamente, él te va a pedir que para lograr esos indicadores también tienes que tener ciertos compromisos y dentro de este SLA o el Service Level Agreement, digámoslo así, entre la oficina de proyectos y la organización, se tendrán que determinar derechos y obligaciones que nos permitan entonces evaluar qué es competencia y que se esté logrando, ¿ok? Cuando tú tienes una oficina de proyectos que administra a terceros fuera de la organización, entonces, pues eso sí aplica directamente lo que platicamos, ¿no? Entonces defines estos indicadores. Aquí lo que te facilita esto es que como administras a un tercero fuera de la organización, entonces si no se cumplen los requerimientos de eficiencia y eficacia en los proyectos, en este sentido, en el último eslabón, porque es normalmente donde subcontratamos, pues entonces no les pagas, o el contrato está supeditado al cumplimiento de los indicadores de eficacia y eficiencia de los proyectos. Y como tal, la PMO es la responsable de darle ese seguimiento para que entonces si se cumplan, puedan liberarse y autorizarles los pagos a esos terceros y si no, pues se les retiene, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es mucho más fácil administrarlo. Lo que sí va a ser clave, María, es que definas de manera clara y puntual cómo medir y que no haya ambigüedad o falsas expectativas en la forma en la que se está evaluando a estos terceros externos cuando los administramos en caso de que sean externos, ¿no? Básicamente, ¿no? Espero que te haya resuelto la pregunta. No me queda, no me queda más que agradecer porque ya nos pasamos el tiempo. Entonces, agradecerles y pues cederte la palabra, Diana, para que cierres la sesión. Les agradecería mucho, caballeros, señoritas, que nos dieran, por favor, comentarios de cómo sintieron la sesión, si les gustó, si no les gustó, qué temas les gustaría poder tomar. Al final va a haber una encuesta que se les va a aplicar que ojalá y nos puedan responder, ¿ok? Entonces, no me queda más que agradecerles. Les mando un
cordial saludo a todos. Ojalá y les haya servido por lo menos un poquito y nos daría mucho gusto seguir continuando con su presencia en el futuro. Si ustedes creen que hay otras personas, organizaciones que pudieran estar interesadas en estos temas, no duden en invitarlos, ¿ok? Gracias, Diana, adelante. Gracias, Carlos. Un tema, pues sí, realmente muy interesante y sobre todo con muchas preguntas aquí por lo que se ve. Entonces, pues los invitamos por esto mismo, si desean un apoyo un poco más personal para poder definir pues estos aspectos en su empresa. Contamos lo que es la consultoría 1 a 1, en los cuales los invitamos a, sin compromiso, por aquí que nos dejen en el chat o bien a través de nuestro correo de contacto. Soliciten este apoyo, va a estar un consultor haciendo algunas preguntas para poder valorar qué problemática tienen y poderles generar una solución mucho más acorde a sus necesidades. Y ahorita pues viendo este tema acerca de la oficina de proyectos y todo lo que implica, pues hay veces que muchas veces se queda uno pensando, en mi empresa podría yo tener o implementar esta oficina de proyectos, ¿quién me pudiera ayudar con esto? Nosotros podemos hacerlos, entonces los invitamos a tener esta asesoría con nosotros sin compromiso. Pueden hacerlo a través de aquí, si requieren, aquí por el chat, nomás que me digan yo me interesa y nos ponemos en contacto con ustedes. Si no, pueden enviarnos un correo a contacto@evorit.com y de igual manera podemos nosotros ahí estarlos contactarnos, que nos dejen sus datos y nos ponemos ya sea vía telefónica o bien lo que hacemos es una videoconferencia rápida para poder evaluar todo esto y poderlos apoyarlos, que es lo más importante. Así es, por ahí nos pregunta María Alejandra que si brindamos el servicio de asesoría. Así es, María, si estás interesada, por aquí te vamos a estar contactando entonces si nos das oportunidad para poder revisar contigo qué es lo que necesitas y así poder crearte más a fondo acerca de tu necesidad y poder ver qué podemos apoyar. Ah, claro que sí, Alejandra. En lugar de María, sí, Alejandra. Entonces estamos pendientes ahí contigo. Y también los invitamos, nos preguntaban también por el interés acerca de la certificación como PMP. Tenemos dos opciones, lo que es vía remota. Esta pues para todos aquellos que están fuera de la región Bajío, ya que presencial estamos dando los cursos en León, Guanajuato. Para el curso remoto de la certificación PMP lo tenemos para el 28 de septiembre. Ahorita todavía estamos en tiempo para que si están interesados, por favor nos comenten, les enviamos la información y puedan estar presentes en esta fecha. Para la presencial va a ser para el 6 de octubre, el siguiente mes, para aquellas personas que están aquí en León, Guanajuato, puedan trasladarse para acá. Los invitamos. Para aquellos que apenas van empezando y que todavía pues no están tan preparados para una certificación, los invitamos a nuestro curso, que es el de Dirección Ágil de Proyectos. En este se evalúan todos los procesos que nos menciona el PMI para poder ser y tener las habilidades necesarias para ser un buen administrador de proyectos. Ya es a final de octubre, es el 27 y de igual manera es presencial. Contamos también con este curso de manera en línea para aquellos que también estén interesados, pero por obvias razones no puedan estar en un aula presentes, les recomendamos el de en línea. Esta información se las vamos a estar pasando por correo a todos aquellos que se inscribieron aquí con nosotros al webinar. Se grabó la sesión. Entonces se les va a hacer llegar en el transcurso de esta semana para que ustedes la puedan revisar sin ningún problema más adelante, ver sobre todo estos puntos que nos mencionaban, las funciones de la PMO y la creación de valor en la organización con ella. Pues muchísimas gracias. Estaremos aquí pendientes. Rogelio, claro que sí, nos estaremos comunicando con ustedes
para ver acerca de lo del curso, y Alejandra para ver lo de la asesoría si estás interesada, con mucho gusto. Les reitero, pueden buscarnos en cualquiera de nuestras redes sociales como Evorit, también a nuestros correo contacto@evorit.com o a nuestros teléfonos con LADA 477-717-0085. Ahí vamos a estar para atenderles con muchísimo gusto. Pues no me queda más que darles las gracias nuevamente. Lo estamos esperando para el siguiente mes con nuestros temas de interés. Por favor, contéstenos la encuesta del final. Es muy importante para poder mejorar este servicio y estos temas que son para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.